ya queremos saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Facundo Salinas. Él es presidente de FEPASA. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo nuevamente aquí en Proindustrias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia. Un placer. Presidente, el día de hoy queremos conversar contigo acerca de lo que es este déficit en infraestructura que está teniendo actualmente nuestro país y cómo la asociación público-privada podría, no sé si ayudar a paliar esta situación. También tengo entendido que de esto se centra la presentación de tu libro que lanzaste hace una semana aproximadamente, hace unos días, así que felicidades también por eso. Dale, muchas gracias. Sí, fundamentalmente una semana, exactamente. Sí, pues lo mencionó el ministro Carlos Fernández Valdovinos de Economía, justamente habló de la cifra de la brecha de infraestructura en Paraguay, calculada en 22 mil millones de dólares aproximadamente. Y si uno más o menos ve lo que gasta Paraguay en inversión, ahí puede tener una idea de lo que podría tardar más o menos ir cerrando esa brecha, ¿no? Estamos hablando de una brecha cuantitativa, no cualitativa, ¿no? Eso tiene otro tipo de mirada. Entonces, claro, en ese sentido, como los recursos, y esto es regla en economía, la regla es la escasez, y por lo tanto esa escasez nos obliga a ver dónde ponemos los recursos en los lugares más eficientes o en los lugares más necesarios y también cómo conseguimos más recursos dada esa escasez que hay para poder financiar esa infraestructura. Y en ese sentido es que las APP son un instrumento más, no son el instrumento, es un instrumento más para generar recursos por fuera del presupuesto, de los límites del presupuesto público, para generar bienes y servicios en infraestructura, es decir, públicos, ¿no? Entonces, el libro justamente trata un poco de eso, dando el marco regulatorio de Paraguay y sobre todo la última parte, a mí me gusta mucho mencionarlo porque se recoge un estudio del caso siguiendo más o menos como es el método de Harvard de estudiar los casos concretos, que creo que es algo que es importante en Paraguay, que estamos muy acostumbrados a lo teórico, al bla bla. Entonces, ahí lo que desarrollamos es cómo se estructuró el proyecto desde el punto de vista tanto técnico, legal como financiero, sobre todo la estructura financiera detrás que hay, para que se entienda cómo todo el trabajo que se tuvo que hacer para captar recursos de una obra potente, estamos hablando de más de 500 millones de dólares, cómo se pudo captar recursos en el mercado de capitales en el extranjero para apostar en un proyecto de infraestructura en un país con un esquema de pago en moneda local. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, te diría, las alianzas público-privadas son un complemento a la inversión pública tradicional y en ese sentido sí son una ayuda más para ir cerrando esa brecha. El ministro de Economía lo calificó como un instrumento innovador. ¿Vos también lo ves de esa forma, presidente? Sí, sí, claro, es innovador. Primero que el hecho que vos tengas un proyecto que tenga que ser financiado por privados que toman deuda, porque toman deuda, aportan capital propio por un lado, arriesgan capital propio y toman deuda privada, digamos, para financiar. Eso te da, por un lado, exige que la preparación del proyecto sea mucho mejor hecha, porque va a haber un privado que lo va a mirar y va a haber un banco, sobre todo, que también hace que se construya mejor y en tiempo, porque al tener una deuda privada hay inversores y bancos detrás que quieren cobrar y por lo tanto son como supervisores aliados del gobierno que licita el proyecto para que ese proyecto se haga bien, porque si no se hace bien respetando los tiempos, se atrasa el pago, si se atrasa el pago, eso es un problema para los inversores que compraron títulos de deuda para financiar el proyecto.
Entonces, por eso también requiere mayor trabajo en la preparación de los proyectos, porque hay una cuestión que escapa, que es mucho más que una obra de ingeniería, ¿no? Casi que la parte de ingeniería es la más fácil en una estructuración de APP, que pasa más por un esquema de distribución de riesgos, esquemas de garantías y estructuración, lo que se llama Project Finance en el mercado de capitales. Presidente, esto aplicado en la región, ¿qué países ya lo aplicaron? Porque creo que nuestro país parece que fue el último ya otra vez en aplicar este tipo de modalidad, ¿verdad? Los países que lo aplicaron en la región, ¿cómo fue el resultado? Bueno, claramente el principal país que más utilizó esta herramienta fue Chile. Y no se puede entender toda la innovación de la infraestructura de Chile en términos de autopistas, túneles. Allá los túneles pasan a ser muy importantes porque es muy montañoso, etcétera. Aeropuertos, puertos, etcétera. Sin duda fue Chile uno de los más activos, pero después los han utilizado, bueno, Perú fue muy activo también, Brasil, bueno, Brasil es como un continente, entonces tenés estados muy activos, otros no, pero un estado solo te mueve un montón de proyectos. Colombia también fue muy activa en APP. Así que en Uruguay, más parecido a nosotros, como más despacio, ellos han ido más despacio en ese sentido, nosotros. Pero, por ejemplo, estando en la presentación, tomó la palabra la ministra Lea Jiménez y dijo una gran verdad. En la época que nosotros lanzamos dos proyectos, habíamos lanzado en aquel momento, que era Ruta 2 y el aeropuerto. El aeropuerto finalmente no prosperó y Ruta 2 prosperó. Argentina había sacado, creo que era la administración de Macri en aquel momento, había sacado también su ley de PPP y lanzó al mercado proyectos por valor de, creo que era cercano a los 1.700 millones de dólares. Licitó y no pudo hacer el cierre financiero de ninguno, es decir, ninguno se concretó. Nosotros por lo menos se lanzó uno y se concretó. Nos gustaría sacar más, ser más activos, eso sí, sin duda. Pero Paraguay también tiene sus limitaciones en recursos humanos, etcétera. Ahora, con un gran esfuerzo, el Ministerio de Obras Públicas, la ministra Claudia lo ha anunciado, está en el proceso de licitación de la Ruta 1, que va a ser la segunda ruta también potente de hacer por APP. Entonces, bueno, lo importante es que se den esos pasos y eso va a ir generando cada vez mayor atractivo también en el extranjero y también en las empresas locales que se animan cada vez más y en el sistema financiero local también que se animen cada vez más a apostar a proyectos nacionales. Presidente, entonces hasta el momento tenemos un solo proyecto que se realizó acá en nuestro país y ¿cuántos tenemos ahora en la mira? Uno solo confirmaste, ¿verdad? Del que se pudo concretar. Ruta 1 es el más avanzado. Yo sé que tienen en lista otros, deberías preguntarle ahí al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Proyectos Estratégicos, que es la que mira, sé que en el sector agua están preparando algo. Lo que tenés Ruta 1 que ya inició su proceso. O sea, ya tuvo una precalificación, hicieron algo que se llama diálogo competitivo y prontamente ya va a ser la licitación y la recepción de oferta, con lo cual esa tiene un grado de avance, por eso la menciono, y es una obra potente de 400, más o menos, no recuerdo bien la cifra, no me quiero equivocar, pero estaría ahí aproximadamente 400 o un poco más millones de dólares, es una obra grande. Sé que están preparando más proyectos, pero ese es el que tenés más concreto hoy, ¿no? El proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto también será con esta modalidad. Mira, entiendo que el aeropuerto están viendo varias alternativas y hasta donde yo sé todavía la decisión no está tomada. Presidente, cuando hablamos de ventajas, ¿verdad? De esta modalidad, ¿tiene también desventajas? A ver, una de las desventajas que uno puede ver, por eso es bueno cómo se estructura, es, como te dije, los costos
operacionales o los costos transaccionales o los costos de preparación de proyectos, para que se entienda, pueden ser un poco más elevados que la obra pública tradicional, que normalmente se prepara más a nivel de perfil y luego con la deuda lo van desarrollando. En cambio acá vos tenés que ir con un grado de avance de estructuración, porque es una mirada a largo plazo, y tenés que tener una estructuración financiera tal y regulatoria y legal del contrato que sea bancable, es decir, que sea apetecible por el sistema bancario internacional y los inversores. Entonces eso requiere mayor trabajo. Al mayor trabajo, el costo puede ser un poco más elevado y llevar un poquito más de tiempo. Aunque, si comparamos la obra pública tradicional, que en principio pareciera más barato, también es cierto que ellos tardan en terminar la obra de ingeniería, tienen un montón de retrasos y sobrecostos. Entonces, por eso a veces las comparaciones son odiosas, o se tiene que ver qué se compara. No se puede comparar bananas con manzanas, manzanas con peras. Entonces, pero sí que requiere ese mayor trabajo. Esa mayor complejidad hace que sea un poco más caro en los términos de preparación. Y después otra desventaja que podés ver si comparás tasas nada más. Claramente una tasa de una deuda privada es más alta que una tasa pública, ¿no? Porque una deuda pública está garantizado por todo el Tesoro Nacional y por todo el Estado. No así una deuda privada, que la única garantía que tiene es el sistema de pagos de un proyecto, no de todo el Estado, de todo el país ni de todo el Tesoro. Entonces hay que calibrar eso en el manejo de las finanzas, ¿no? Pero por eso en el proceso de APP hay una presencia muy fuerte del Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para eso. Ahora bien, los países toman la decisión de decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar un costo un poco más elevado en términos de preparación y de la deuda para repagar ese proyecto, en tanto y en cuanto tenga los beneficios que me genera la eficiencia de las APP, que son básicamente que en operación y mantenimiento es mucho más eficiente que el sector público. Porque ahí volvemos cuando hacemos que comparamos. Si yo comparo solamente precio por cantidad, sí, yo digo, mira, esta obra pública es tradicional, es más barata porque saqué un crédito multilateral garantizado por el Tesoro. Está perfecto, pero la experiencia te demuestra que el Estado no es bueno manteniendo. Entonces, ¿qué pasa? La historia de la Ruta 9 se tuvo que hacer de vuelta. Entonces, ¿cuánto sale volver a hacer de vuelta? Por una degradación tan fuerte de la ruta, que al final tu inversión es volver prácticamente a construir una y otra vez la misma ruta. Eso es carísimo, no lo calculamos nomás. Entonces, esos beneficios en contrapartida, contestando tu pregunta, si bien tiene esos costos más altos, pero en contrapartida, vos tenés el activo mantenido por 30 años. Justamente eso quería consultarte, presidente. Generalmente, yo sé que depende del tamaño de la obra, del tamaño del proyecto, cuánto dura esta alianza, ¿verdad? Este trabajo en conjunto. Y son alrededor, este proyecto que sí ya tenemos bajo esta modalidad, ¿cuántos años aproximadamente es el trabajo en conjunto? ¿30 años? El 30 años, sí. Durante todo ese tiempo tiene que estar mantenida esa obra, sí. La modalidad que más utilizamos... Descontando los años de construcción, para que se entienda. Claro. Perfecto. La modalidad que más generalmente utilizamos en el país es la de llave en mano, ¿verdad? La que más se usa en la inversión es la obra pública tradicional. Es decir, el Estado toma un Todo. crédito de un multilateral con un proyecto y hace todo. Se carga de Licita constructor. y él, exacto. Y construye y se va. Luego la otra modalidad privada que se utilizó en Paraguay, que es similar al APP en su estructuración financiera, es la que vos decís llave en mano. Llave en mano. Donde yo le traslado al... Recordanos, presidente, ¿cuál es la diferencia entre estas dos modalidades? Entre la de llave en mano y la de APP. La
Ok, perfecto. Primero empiezo por las similitudes. Las similitudes es que yo le transfiero el riesgo de diseño, de financiar la obra y de construir, ¿no? Porque el privado va a terminar de diseñar el proyecto, va a buscar los recursos para financiarlos en el sector privado, en el mercado de capitales o en bancos, y finalmente va a construir. Ahora, terminada esa construcción, esta obra vuelve al Estado, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, si fuese una ruta. La diferencia con APP es que en APP se le suma operación y mantenimiento en un largo plazo de esa obra. Entonces Presidente, la clave está en operación y mantenimiento. Esa es mantenimiento. la diferencia. O Porque, sea, presidente, operación y mantenimiento. Si yo opero, operación y mantenimiento, ok. soy responsable de la ruta, cobro los peajes, tengo que mantenerla en tiempo, o sea, tiene que estar bien, etcétera, por 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, bueno, lo que diga el contrato. Por último, presidente, te quiero consultar, más bien conocer, ¿verdad? Una opinión tuya. ¿Cuál te parece que es el sector donde estamos como que nos falta, pero dar mucho empuje todavía en cuanto a infraestructura? ¿Serían rutas? ¿Serían caminos? ¿Serían hospitales? ¿Educación? ¿Cuál es tu parecer? Mira, así A rápido todo. habría que ver la evidencia, y mira, pero yo creo que hay un sector que no se ha invertido lo suficiente. Este, bueno, el sector educativo que dijiste, ahí probablemente ahí no es cuantitativo, ahí probablemente sea más bien cualitativo. Es decir, vos tenés escuelas, están dispersas por todo el país, pero tenés problemas de calidad de esa La calidad infraestructura. de la Entonces, infraestructura. es claro. Entonces ahí en la educación vos debieras concentrar tu infraestructura, porque la población ahora ya es más urbana en Paraguay, ya no está tan dispersa. Entonces al concentrar, ganar eficiencias en tener centros mejores, quizás menos, pero mejores. Menos en cantidad, lo cual no significa que no atiendas la demanda educativa. No tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, hay lugares, escuelas que están vacías y tenés varias en un lugar y ahí vos podrías ganar en juntar eso. Pero me parece que es un sector que se ha invertido muy poco. En general es un sector que se ve poco, que es el sector agua y saneamiento, alcantarillado, pluvial, etcétera. Todo el sector agua me parece que tiene un rezago importante. Educación y lo que es agua y saneamiento, entonces, presidente. Sí, yo creo que daría también, habría que ver salud también. Me parece que son más de tinte social, me pareciera a mí. Y el sector agua sin duda necesita mucho. Y el sector agua también está asociado a la salud en realidad. Presidente, muchas gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Lo valoramos muchísimo. El mayor de los éxitos para la venta de tu libro, presidente. Que tengas un buen resto de jornada. Gracias. Gracias, bueno, un saludo a todos.